¡Tarán! Bien, muy buenas tardes chiquillos, esperando que Dios te bendiga en el día de hoy. Vamos a compartir este último ejercicio con algunos trucos también que te ayudarán a lidiar de mejor manera con estos problemas frente a algún certamen. Ahora las funciones van a estar expresadas de esta forma. Bien, pero nosotros debemos recordar que cuando hablamos de función estamos hablando de una relación entre elementos de dos conjuntos diferentes, un conjunto de partida y un conjunto de llegada, donde a los elementos de partida le corresponde un único elemento en un conjunto de llegada, sometido a una cierta condición, ¿cierto? Que va a ser FD. La parte donde están contenidos los elementos del conjunto de partida le vamos a llamar dominio, y la parte donde van a estar contenidos los elementos de llegada le vamos a llamar recorrido, o codominio, o rango, o conjunto de las imágenes. ¿Y esto qué quiere decir? Que dependiendo de la condición, nosotros vamos a tomar o a reemplazar este X por cualquier valor y vamos a obtener un valor de Y. Y eso va a estar en un segundo conjunto que va a ser el conjunto del recorrido. Bien, por lo tanto yo tengo aquí la condición 2X. Entonces yo voy a decir que voy a tomar un elemento X cualquiera, lo someto a la función y esto va a ser f de X. Y eso me va a dar un elemento Y en un segundo conjunto. Entonces f de X es igual a Y. Y esto me va a denotar un par ordenado X, Y. Bien. Donde Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. ¿Por qué? Porque Y va a depender del valor que tome X en la condición. Por ejemplo, aquí tengo 2X. Esta es mi condición. Este es mi FD. Entonces voy a tomar el elemento 0, o cuando X vale 0. Y donde está X voy a reemplazar por 0. ¿Bien? Y de ahí voy a obtener un valor en el conjunto del recorrido, o un valor de Y. Bien, entonces digo, cuando X vale 0 y tengo F de 0, y digo 2 por 0, eso es 0. Por lo tanto, aquí está, ¿ves? Cuando el X vale 0, el valor de Y es 0, porque 2 por 0 es 0. Entonces, cuando X vale 0, Y es 0. Cuando X vale 1, donde está el X reemplazo por un 1, y digo 2 por 1, eso es 2. ¿Ven? Entonces, cuando el X vale 1, el Y es 2. Cuando el X vale 2, digo 2 por 2, eso es 4. 4. Entonces, el F de 1 es cuando el X vale 1, 2 por 1, eso es 2. F de 1 es igual a 2. Es decir, que cuando el X vale 1, el Y me resulta 2. Por lo tanto, aquí se da cuenta que el Y es la variable que depende de X. Vamos a tomar otros valores más. Por ejemplo, cuando el X vale menos 1 y digo 2 por menos 1, eso es menos 2. Entonces, cuando el X vale menos 1, el Y vale menos 2. Cuando el X vale menos 2, 2 por menos 2, eso es menos 4. El Y vale menos 4. Bien. En este caso yo digo que el F de menos 1, eso es igual a menos 2. Es decir, que cuando el X vale menos 1 y lo someto a esa condición, ¿a cuál condición? A 2X, el Y me resulta ser menos 2. Eso es lo que estoy diciendo con esa notación. Entonces estos puntos, como son pares ordenados, porque esto me genera el par 0,0, esto es el par 1,2, esto es el par 2,4, y estos son puntos en el plano cartesiano, yo los puedo llevar aquí. ¿Ve? Aquí están esos puntos dibujados. Está el 0, 0, el 1, 2, el 2, 4, el menos 1, menos 2, el menos 2, menos 4. Entonces yo los voy a unir y me va a dar esta línea recta. Y esta es la gráfica que representa esta función. ¿Cuál función? Y igual a 2X. Esta es la función o la condición. Bien. Ahora, me van a preguntar, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Bien. Cabe destacar que nosotros hasta ahora hemos estudiado el conjunto de los números reales, que son los negativos, los positivos, los números naturales, el 0, las fracciones y las raíces, los racionales e irracionales. Eso hemos estudiado hasta ahora. Por lo tanto, ahí está nuestro conocimiento en términos de conjuntos que hemos estudiado, conjuntos numéricos que nosotros hemos estudiado. Bien. Cuando nos preguntan por el dominio de esta función, nos están preguntando por el conjunto donde están contenidos los elementos del conjunto de partida. Bien. Por lo tanto, nos están diciendo que analicemos, bueno, este es el tips que le voy a dar, que analicen esta expresión. ¿Para qué valores de X esta expresión no tendría un valor de Y? Es decir, no tendría respuesta o no se indeterminaría.
así como está escrito, para ningún valor dentro de los reales. Bien, pues cualquier real multiplicado por el escalar siempre da algo como resultado. Por lo tanto, el dominio van a ser igual todos los reales. El dominio de esta función. Y cuando me pregunten por el recorrido, aquí cámara, no en mi nuca, por favor. Cuando me pregunten por el recorrido de la función, lo que voy a hacer yo, aquí eso también igual me da pena decírselos, pero de una manera más pragmática, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que despejar la x y dejarla en función de y. ¿Por qué? Porque cuando nos piden el recorrido, nos están pidiendo que analicemos el conjunto donde están los elementos de llegada. Es decir, me están pidiendo el conjunto donde están contenidos los y que voy a ir obteniendo. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Aquí en la función despejo x. Bien, y si ahí arriba despejo x, tengo y igual a 2x. Si despejo x, me va a quedar y medios. Bien. Entonces, en esta ecuación que está acá, x igual a y medio, para cualquier valor de y, esto tendría resultado. Porque esta división sí está definida dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, el recorrido van a ser todos los reales. Todos los números que sean enteros, naturales, racionales e irracionales. Bien, vamos a seguir. Aquí nos van a dar, por ejemplo, esta función. F de x es igual a x más 3 y eso es igual a y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque f de x es lo mismo que decir y. Bien, para efectos de esto no lo vamos a graficar porque eso lo van a hacer ustedes en sus hogares. Bien, entonces nos piden, primero que todo, ¿cuál es el dominio de la función? Bien, esto me dicen, ¿cuál es el dominio de la función? Bien, dominio. Lo mismo que dijimos, tenemos y es igual a x más 3. Tenemos que analizar esta expresión. Bien, ¿por qué los x? Porque ahí están contenidos los elementos del conjunto de partida. Entonces digo, ¿para qué valores de x esta expresión no tendría un resultado para y? Para ninguno, ¿cierto? Porque la suma está definida en el conjunto de los reales. Entonces, el dominio va a ser igual a todos los reales. Bien. Y cuando nos pidan el recorrido, ¿qué vamos a hacer nosotros? Automáticamente despejamos x. Despejamos x. Bien. Entonces digo, x es igual a y menos 3. Bien. Y la resta, al igual que la suma, también está definida en los reales. Por lo tanto, ¿qué quiero decir yo? Que para cualquier valor que tenga, en este caso y, porque estamos analizando el conjunto de llegada, vamos a tener una respuesta que va a estar contenida dentro del conjunto de los reales. O sea, vamos a tener una solución válida. Por lo tanto, el recorrido van a ser todos los reales. ¿Bien? Excelente. Ahora, si le generan a usted alguna pregunta de este tipo, le dicen, bien, vamos a tener otra función que va a ser g de x, eso va a ser igual a 3x más 1. Bien, entonces le dicen obtenga lo que es una función compuesta. Dicen obtenga g o f, así se le van a escribir, g o f de x. O si no, van a decir lo mismo, que sería g de f de x. Bien, nosotros decimos acá, miren, por acá dice f de x es igual a y. Por lo tanto, donde está donde está la condición, nosotros, bueno, ponemos entre paréntesis acá el x, pero reemplazamos aquí en la condición por el valor que está dentro del paréntesis. Bien, aquí dentro del paréntesis de g está el f de x. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar la función g de x primero, ¿cierto? ¿Qué digo? G de x va a ser 3x más 1. Pero me están diciendo que
tiene que ser g de f de x. Entonces voy a hacer 3 por ¿cuánto es f de x? F de x es acá. Ah, mira chica, acá arriba, disculpa. F de x es acá arriba, x más 3. Por lo tanto, donde está este x, yo voy a reemplazar por x más 3. Más 1. Bien, ahí yo tengo esta función f de x aplicada a esta otra función g de x. ¿Ven? Y eso es una función compuesta. Y eso es lo que tienen que hacer, simplemente eso. Y aquí, distribución. Bien, tengo 3 por x, 3x, más 3 por 3, eso es 9. Más 1. Bien, entonces tengo 3x más 10. Bien, tengo 3x más 10. Por lo tanto, la función compuesta, esto que está aquí, g o f de x o g de f de x, va a ser igual a 3x más 10. ¿Bien? Bueno, hasta ahí estamos más o menos. Ahora nos pueden dar un ejercicio de este tipo, por ejemplo. X más 3, f de x, eso es igual a y, y eso es igual a x más 3 sobre x menos 2. Bien, y nos preguntan por el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bien, lo primero que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, cuando nos piden el dominio, nos están refiriendo al conjunto de partida. Entonces, analizar dónde están las x. Y es decir, ¿para qué valor de x esta expresión no tendría alguna respuesta dentro del conjunto de los reales? Y eso es evidente. Eso es, por ejemplo, pensemos si x fuera igual a 2. Si x fuera igual a 2, aquí arriba tendríamos 2 más 3 y abajo tendríamos 2 menos 2. Y esto es 5 sobre 0. Y esto es imposible, porque dentro del conjunto de los reales no está definida la división por 0, no se puede dividir por 0. Por lo tanto, para el dominio vamos a decir que son todos los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque si x fuera 2, esta situación se indetermina y no tendría solución, no tendríamos ningún y. Por lo tanto, el dominio son los reales menos el 2. Y el recorrido, ¿qué dijimos? Para analizar el recorrido, nos está pidiendo el conjunto de llegada. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Despejamos la x y la dejamos en función de y, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar lo siguiente. Para el recorrido tenemos y es igual a x más 3 y esto partido sobre x menos 2. ¿Qué voy a hacer yo? Y es factor de x menos 2 y eso va a ser igual a x más 3, ¿cierto? Luego voy a aplicar distribución y voy a decir y por x menos y por 2 son 2y igual a x más 3. La x con la x y el resto hacia el otro lado. Bien, entonces voy a tener y x menos x. Eso va a ser igual a, está menos 2y, aquí vamos a tener más 2y más 3. Bien, voy a factorizar por x y digo x sobre y menos 1. Bien, esto es factor común nomás, no se asusten. Y 2y más 3. Por lo tanto, voy a tener x sobre, que va a ser igual a 2y más 3 sobre y menos 1. Y aquí estamos analizando el recorrido, porque estamos analizando el conjunto de llegada y es el valor donde están contemplados los valores de y. Entonces, aquí es evidente. ¿Qué pasa si es que si... qué fea la letra. Si y fuera 0, ¿qué pasaría? Si y fuera 1. Entonces, si es que y fuera 1, aquí tendríamos 2 más 3, porque 2 por 1 es 2, y acá abajo tendríamos 1 menos 1. Bien, y eso fuera 5 sobre 0, también, bien. Entonces, división por 0 no existe. Por lo tanto, aquí es evidente que y no puede ser 1. Entonces, los valores de y, que van a ser el recorrido, van a estar contemplados. ¿Dónde? En todos los reales, pero menos el número 1. Y no puede ser 1. Bien, entonces ahí tenemos el dominio y el recorrido.